Foro Internacional de Personas con Discapacidad. Un espacio para compartir y fortalecerse en motivos de vida, buscando concientizar, apoyar y generar el aprendizaje necesario para empoderar a personas con discapacidad, permitiéndoles así un mejor desarrollo social e integral. Sigue nuestras transmisiones en línea para ser parte de nosotros. Uno más por la discapacidad. Ponencias de autoayuda, clases de jardín de letras, clases de inglés, talleres de primeros auxilios, talleres de manualidades, talleres de salud mental, motivación, activación y más. Síguenos en redes sociales y forma parte del Foro Internacional de Personas con Discapacidad. Somos uno, somos todos voces de expresión, unión sin distancia. ¿Cansado de buscar ayuda profesional y sentir que pierdes tiempo? Deja de preocuparte. Hoy te traigo la solución perfecta que te conecta con lo que necesitas, cuando lo necesitas. Desde asesorías legales hasta cursos en línea, todo en un solo lugar. Somos un puente entre tú y los expertos que necesitas. ¿Necesitas un abogado para resolver una duda legal? ¿O estás buscando un curso online que realmente valga la pena? Tal vez quieras transmitir en vivo en redes sociales. O mejor aún, dejar que alguien más las maneje por ti. Nosotros te conectamos con los mejores en cada área. Básicamente, nos aseguramos de encontrar a los expertos adecuados para tus necesidades específicas. Olvídate de buscar por horas. Aquí todo está al alcance de un clic. Usar Concali es facilísimo. Solo tienes que seguir 3 pasos. 1. Ingresa tu necesidad en nuestra plataforma. 2. Nosotros analizamos tu solicitud y encontramos al profesional perfecto para ti. 3. Te conectamos y listo. Problema resuelto. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo y comienza a vivir la diferencia con Concali. La diferencia con Concali. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Rodríguez, mejor conocido como Psicosonrisas. ¿Por qué? Porque una sonrisa te cambia la perspectiva de vida. Hoy estamos en otro programa del Foro Internacional para Personas con Discapacidad con un gran amigo, con un gran hermanito. Gustavo Caballero es periodista, también es escritor y también está inmiscuido en esta parte del protocolo de inclusión. ¿Por qué? Porque la inclusión no solamente es un mensaje, es un acto, y así que quiero presentar a mi querido amigo que me va a estar acompañando esta noche con esta gran entrevista. Bienvenido, Gustavo, desde Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, amigo? ¿Qué tal? Hola Cristian, hola a todos ahí, un placer desde esta Argentina contactarme con vos y con distintos rincones del mundo que estamos saliendo en vivo y que vamos a tener un conversatorio, una charla maravillosa acorde a lo que hemos previsto, ¿no? Para esta jornada. Así que, bueno, enteramente disponible para lo que necesiten y las dudas que tengan. Y si las dudas que tienen a veces no son bien saciadas, vamos a estar al tono, como quien dice, de poderlas responder en el momento que haga falta. Bueno, y como en esta entrevista es muy importante para todos nosotros, ya hablé un poco más o menos de lo que te dedicas, de lo que haces, pero me gustaría que tú lo mencionaras con tus propias palabras, pero más allá de lo que te dedicas, que eres escritor, me gustaría también conocerte como en la parte humana. ¿Cómo te identificas como persona, como ser humano? Como ser humano me identifico que me gusta la simpleza, me encanta la relación con los demás. Justamente hay algo que siempre digo y lo comentaba recién, ¿sí? Previo al inicio, que esta corbata solamente me identifica profesionalmente en lo laboral. En la vida cotidiana soy quien tengo ganas de ser y siempre estoy mirando mi origen. Yo he crecido profesionalmente, gracias a Dios, lo sigo haciendo, pero mi origen, que es mi vida íntima, de mis familiares, mis padres, mis hermanos, mis abuelos,
Nací en un pueblo chiquito, con necesidades como todo el mundo, y bueno, mi infancia fue muy feliz con lo poco que había, y bueno, y tuve sueños. Uno de esos sueños, y varios, pero uno de esos, de niño jugaba, mis padres han sido siempre comerciantes, ya ahora están retirados, jubilados, pero yo desde niño en las siestas, que no me gustaba dormir la siesta, jugaba a que era periodista, me encantaba. Entonces agarraba una lapicera, jugaba, ¿no? A eso, y el sueño se me cumplió. Soy periodista, me especializo en protocolo y ceremonial, eh, soy asesor en distintos aspectos, en industrias, en espacios públicos, pero en mi vida privada sigo siendo ese niño que jugaba a ser periodista, donde en mi hogar, por ejemplo, hubo necesidades, pero lo que nunca faltó fue amor y apoyo de papá, mamá. Entonces, fue una infancia feliz, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo busco. No dejar de mirar mi origen. Yo soy feliz por mi origen. Lo demás es una consecuencia que la vida me fue dando y regalando, que es esta profesión y portar este ambo, ¿sí? Este traje, esta corbata. El resto, Gustavo Caballero es distinto. Gustavo Caballero es esa persona que todos los días quiere ser un poco mejor. Y para ser mejor, me inmerso en la espiritualidad, eh, soy un hombre de fe, entonces eso me mantiene los pies sobre la tierra. Y si vamos a hablar de inclusión, siento que uno tiene que tener la esencia desde ese lugar, ¿no? Una esencia no pura, porque la vida nos va dando a veces cachetaditas, ¿sí? Sí, O claro. empujones que hace que uno revea esa esencia. Sí, O, claro. aprender a convivir con lo malo también. El mundo está hecho para gente buena y gente mala, que no soy yo quien debe decir quién es bueno o no, pero en el trato diario uno se va dando cuenta, ¿no? Aquí en Argentina decimos, hay que tener calle. Cuando uno tiene calle, sabe dónde está el bien y el mal. Entonces, bueno, conservar la esencia se trata de eso, de que este Gustavo Caballero, una vez que se pone este uniforme, actúe en el sentido de ser el profesional porque tiene los conocimientos, pero debajo de esto está el Gustavo Caballero que vos, Cristian, está preguntando. Wow, eso es muy importante que definir y que también, que más allá de la parte profesional que somos, también no perder nuestra esencia humana de quiénes somos, ¿no? De cómo nos ubicamos a nosotros mismos y cómo nos identificamos más allá de la parte profesional. Y me gustaría iniciar con el tema, me gustaría iniciar con esta primera pregunta. Para ti, ¿qué significa la palabra inclusión? Y posteriormente, si también me puedes contestar, ¿qué es el protocolo de inclusión? Si me lo puedes igual Sí, mencionar. sí, sí. La inclusión, y lo voy a tomar con esto que he venido diciendo, tiene que ver con la esencia de uno mismo también, ¿no? Ser incluso y ser quien quiera incluir, en algún momento no ha sido incluido. Es un juego de palabras, pero siento que esto nace cuando uno también tiene esa experiencia. Esto yo lo trato desde lo profesional, pero a nivel personal, muchas veces no me he sentido incluido. Entonces, comencé a sentir la necesidad de trabajar este protocolo inclusivo y que no tiene solamente que ver con la inclusión de nuestros cinco sentidos, sino que también tiene que ver con la inclusión social, la inclusión laboral, y dentro de esa inclusión social y laboral sí están los cinco sentidos, ¿no? Yo cuando trabajo para organizar un acto, esta inclusión la trabajo desde el punto de vista de que tenemos que trabajarlo previo a que el evento se desarrolle para que quien llegue con una discapacidad no sienta la incomodidad de que estamos preparando todo en el momento porque fue de imprevisto. Ay, viene alguien en silla de ruedas, ¿cómo hacemos? Lo exponemos a este ciudadano, lo hacemos sentir incómodo, todo tiene que estar preparado
justamente para todos. No tenemos que estar pensando ya si el acto tiene una rampa, si el acto tiene un sonido que no va a afectar a alguien con autismo, si el acto tiene X. Hay que trabajarlo por completo, con naturalidad. Eso es la inclusión para mí, ¿sí? Desde lo profesional. Y a nivel laboral, empresarial, ¿sí? Desde la simple situación de que alguien vaya a llenar un formulario para pedir un trabajo, hasta lo edilicio y todo lo que tenga que ver con el desenvolvimiento de la persona con una discapacidad dentro de la empresa, es netamente comunicacional y eso tiene que estar. Si alguien va a llenar un formulario, tiene que estar ya listo, sin tener que improvisar nada, que a lo mejor es una persona con déficit de atención y cuando responda dos o tres preguntas ya se dispersa. Entonces, ese formulario tiene que ser concreto, puntual. No preguntar tantas cosas, sino lo básico y que sea para un todo. Y así pasa también dentro de lo que es la empresa con la señalética, que esté preparada para eso y no comenzar a preparar la empresa una vez que ingresa una persona con una discapacidad. Yo les decía que muchas veces no me he sentido incluido y por la simple razón de que yo, por ejemplo, no soy una persona que practique deportes. No siento, no me salen los deportes. Me gusta ver, pero no me salen. Entonces, no me he sentido incluido en una mesa de amigos donde hablan de fútbol y dan cuestiones técnicas del partido y yo no entiendo. Nunca pregunté que me expliquen, pero tampoco nunca nadie se puso a pensar que yo no opinaba en esa rueda de amigos, en la conversación, y nunca nadie se preguntó si yo estaba entendiendo. Entonces, miren qué simpleza, pero no me he sentido incluido, no desde la maldad de estas personas que estaban junto a mí, sino desde la ignorancia de no tener en cuenta que todos debemos ser incluidos en distintos aspectos, ¿sí? Ver la persona que tiene la discapacidad, pero muchas veces esa discapacidad no es visible. Lo importante de este protocolo inclusivo es la visibilidad de todas las personas, ¿sí? Y el trato, la naturalidad con la que nosotros debemos tratar a la persona cuando la incluimos dentro de lo que son sus discapacidades. Entonces, por ahí viene esto de la inclusión. Y si hablamos del protocolo inclusivo, es eso, ¿no? El protocolo es lo que se planifica, se organiza y se proyecta y luego se plasma. Bueno, en esa planificación debe estar incluido, ¿sí? Ya que hablamos de la inclusión, todos los procedimientos y los pasos que esta planificación necesita para que un evento sea viable. Y no hablo de grandes eventos o mega eventos, hablo de un evento familiar, hablo de un evento de incluirnos en esta charla, por ejemplo. Y ¿Sí? sí, Entonces, que estén esas cuestiones dentro del protocolo. Entonces, protocolo inclusivo tiene que ver con esa planificación y también el protocolo es todo aquello que en su momento ha sido una costumbre, una tradición. Luego al momento de decir, pucha, esta costumbre yo la voy a escribir para que quede ya fija. Ahí es el preciso, puntual momento donde se protocoliza algo. Bueno, el protocolo inclusivo debe protocolizarse desde ese lugar. Saber que en adelante todos los detalles tienen que estar para que sea inclusivo. Y si está escrito, se legisla por ordenanzas, por decretos, en un espacio público. Y si es en una empresa, en un espacio privado, como una empresa o una industria, hay un manual de protocolo que es distinto al público y que ya debe quedar fijo que la empresa es inclusiva y ya está todo escrito en qué y en dónde debe ser inclusivo. y por ejemplo, amigo, a mí me causa una curiosidad. Cuando hablamos de protocolo inclusivo, ¿cómo se maneja? Si nos puedes hacer esta diferencia de cómo se maneja en una escuela un protocolo inclusivo y también cómo es la diferencia de a la hora de a lo mejor de una empresa, ¿no? Porque son Ujú. ámbitos muy, muy distintos y también si nos puedes hablar específicamente también de los ejes que componen este protocolo. Bien.
Son dos situaciones distintas, pero que siempre tenemos que tener muy presente que todos quienes vamos a estar en estos espacios somos seres humanos de manera que tenemos alguna necesidad de algo. Dentro de una escuela, el puntapié inicial es el docente. El docente es quien debe tener esa mirada inclusiva, más allá de que el edificio esté adaptado para la inclusión, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo técnico, lo edilicio, el aula tiene que darse este aspecto de una educación de retroalimentación. Es decir, que el docente no solamente se pare ante los alumnos que pueden o no tener alguna discapacidad, sino que la inclusión misma va cuando el docente se para ante los alumnos, los estudiantes, y comienza un proceso de escuchar al otro. ¿Sí? Porque a veces los docentes, y lo hemos escuchado, en el aula, en el curso, yo soy la autoridad máxima y voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Pero muchas veces ante esa autoridad máxima dejamos de ver que el estudiante, sea niño, adolescente o adulto, ¿sí? En lo que es la educación de adultos, también tiene el derecho a expresarse. El docente tiene que estar preparado y abierto en esa inclusión para que justamente se retroalimente con lo que el estudiante está expresando. Desde ahí tiene que sacar un contenido también. Si yo como estudiante digo que, no sé, 2 más 2 es 4, pero si se puede hacer de otra manera y doy una idea, que no va a ser porque 2 más 2 siempre es 4, en algunos casos, por supuesto, ¿no? Pero dependiendo en dónde se utilice, el docente tiene que estar abierto y explicar y devolver una respuesta, ¿sí? Entonces, esa retroalimentación es eso, que el docente también aprenda, ¿sí? A aprender, a tomar de ese estudiante. Y, obviamente, cuando hay un niño, un adolescente o un adulto con una discapacidad, bueno, obviamente tiene que estar no solamente ediliciamente preparada la institución, sino también humanamente, académicamente, empáticamente. Y ahí es cuando se da esa inclusión en la escuela. En una empresa podemos tener un compañero de trabajo con una discapacidad y ahí va a ser muy importante el tema de la comunicación también, como lo es en el aula, en la empresa desde otro lugar, porque por ahí ingresa una persona con discapacidad. Primero, el trato que hay que darle. ¿Sí? No hablarle como un niño, no hablarle desde un lugar, desde la superación misma, decir, ¿cómo estás? No, es una persona con discapacidad, pero que tiene toda la inteligencia de desarrollar una cierta labor. Entonces, si va a ser parte de ese equipo, la inclusión es el mismo, ¿no? Desde ese trato inicial. La comunicación interna, esa comunicación en el equipo mismo, ¿sí? Que no se corte, que haya una cercanía, una empatía y que ese compañero con discapacidad o compañera es parte del equipo importante, es parte importante. Entonces, esa comunicación interna va a ser, y la preparación de ese líder. El líder tiene que estar muy bien abierto y preparado para el liderazgo. Dejar de tener en esa dicotomía en decir, ¿es lo mismo jefe que líder? No es lo mismo. El jefe puede ser alguien que lo han extraído de un grupo, de un equipo y lo han puesto al mando y lo único que va a saber hacer, porque al ser jefe es dar órdenes. El líder es quien guía, es quien acompaña, es quien amortigua ciertas cuestiones. El líder es la empatía misma, tiene que estar muy abierto a eso. Entonces, el liderazgo de quien tenga a cargo ese equipo va a ser crucial y, por supuesto, la empresa misma dentro de eso, ¿no? Si se va a incluir una persona con discapacidad, más allá de la preparación que tiene que tener en la parte edilicia, es la conciencia, ¿sí? Que si yo incluyo a alguien, tiene que ser con la naturalidad que eso merece y no hacer de esa vida institucional de ese empleado algo muy difícil para nada. Tiene que ser algo como todo el mundo. Ahí está la verdadera inclusión. ¿Y cómo se puede generar
ese diseño universal del lenguaje, porque si bien es cierto, como tú bien lo comentas, ¿no? A veces les hablamos como en esta parte de superación, pero ¿cómo podemos generar ese diseño universal de específicamente un buen lenguaje? Porque igual en este tema del lenguaje inclusivo ha habido muchas, distorsiones que incluso ya se distorsionó este tema del lenguaje inclusivo, pero ¿cómo se puede generar un buen diseño universal que genere una buena comunicación? La base principal, Cristian, es la capacitación. La capacitación tiene que estar en todo momento, en todo aspecto. Uno nunca deja de saber. Uno siempre tiene que ser curioso. Nuestra vida misma, en lo cotidiano, es curioso. Si uno compra un artefacto, un electrodoméstico, por ejemplo, vamos a darle ese ejemplo, y es la primera vez que compra ese electrodoméstico, bueno, va a leer un manual. Se está capacitando de manera privada, con un manual que le va indicando. Entonces hay pasos. Capacitarnos, que la misma institución o empresa tenga un manual de comunicación donde estén todos los pasos. Tampoco podemos dejar de lado que a veces se enfoca a un empleado o a un, sí, tanto en la escuela como en la empresa o en un municipio que maneja eso, y el día que, no sé, tiene un resfrío, no puede ir, queda acéfala la institución o la empresa. Tiene que haber un manual donde se trate esto y que el paso a paso sea que cuando muchas veces decimos 2 más 2 es 4, bueno, este 2 más este 2 va a ser 4, es aplicable. Que el que lea eso sepa aplicarlo, pero también tiene que ver mucho nuestra conciencia porque nuestra apertura, digamos, ciudadana, nosotros tenemos que ser empáticos, más allá de que nos capaciten, no podemos esperar a que una institución o empresa nos capaciten para que haya un lenguaje universal dentro de ese espacio. Nuestra propia iniciativa es la que cuenta. Tenemos que ser ese ejemplo, ¿no? Ese efecto multiplicador donde el resto que me observe o me escuche lo tome como ejemplo. Entonces, y que no es un ejemplo de vida, es un ejemplo es un acto, ¿no? Eso es lo que titulamos un poco esta charla. Es un acto lo que tenemos que hacer, un acto realmente, y que no por un solamente de empatía, acto de amor, porque el mundo está hecho para todos y que a veces no sea visible la discapacidad, no significa que no tengamos la necesidad de ser incluidos. Muy cierto. Y esto va a mi siguiente pregunta. De acuerdo con lo que mencionaste, también como en la parte de los medios de comunicación se puede hacer visible esta parte de la discapacidad, porque, bueno, no he visto tantos reporteros, no he visto tantos periodistas o tantas personas con discapacidad en medios de televisión. Tú en tu expertise, en tu experiencia, ¿cómo podemos erradicar eso y que también se vea, ¿no? Por estos medios de televisión, esta parte, ¿no? De integración. Primero, que estas multinacionales, como son muchas veces los canales, los medios radiales, comiencen por casa a una introspección, ¿no? Decir, ¿cómo estoy trabajando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Es muy cierto lo que decís. Yo conozco muy pocos medios donde hay personas que estén llevando adelante un acto comunicacional, ¿sí? Un periodismo o un trabajador de los medios, son muy poco visibles. Y bueno, generar esos espacios tiene que ver con la conciencia misma, ¿no? Que quizás y ojalá que esto que estamos charlando ahora entre todos llegue a alguien y que siempre plante esa semillita para que comience a abrirse. Porque muchas veces está el concepto de que si tiene una discapacidad no va a servir para hacer esto, no lo veo haciendo lo otro, pero tampoco está la posibilidad, la apertura de hacerlo, ¿no?
es justamente eso, que el mundo tiene que empezar a abrirse, pero el mundo somos nosotros. Cuando hablamos de una institución, una empresa, es la misma gente que conforma ese espacio. El resto es todo ladrillo, mezcla, y es una parte sólida que nos cubre, pero la institución somos nosotros, porque lo que... Hablándolo, Sí. hablándolo en este aspecto, la prueba de fuego para las organizaciones o para las televisoras sería hacer ese protocolo, ¿no? Ese protocolo Ujú. organizacional, ¿no? Sería hacer ese, es como su prueba de fuego, ¿no? Pues si lo queremos ver así, ¿no? Sí, sí, porque nunca está ese puntapié inicial. Es como que también el mundo nos lleva puestos, porque es tanta la inmediatez que vamos, 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 y no nos damos un momento a pensar. Lo que a mí me causa tristeza es que no se piense, solamente se actúe. Porque nosotros no estamos pensando qué deseo tiene el otro. Mis libros están llevados al sistema braille. Y eso fue una necesidad, una visión mía en cuanto a decir, yo no pretendo que todo el mundo lea mis libros, pero sí ese efecto multiplicador que si hay alguien que dependiendo de la profesión que tenga, ¿cuánta gente habrá que quiere aprender o saber de protocolo y ceremonial? ¿Cuántos habrá que quieren tener recetas en sus manos y que no están en sistema braille o lengua de señas? ¿Cuánta gente hay que quiere leer un poema y no puede hacerlo? Tiene que solamente esperar a que se lo lea una computadora o alguien más, pero que lo pueda interpretar a gusto, ¿no? Mientras lo va leyendo. Entonces, mis libros en este momento se están trabajando en lengua de señas y ahí no para eso. Yo siempre estoy en búsqueda de más cosas, porque es un acto de conciencia y no de decir lo hago porque nadie lo hace, es sentirlo, es enamorarse de querer que el otro también esté en mi espacio y que yo quiero conocer a personas que me puedan enseñar cómo es su espacio, ¿sí? Y me Porque el mundo es gustó, de... ajá, Sí, dime. sí, sí. No, no, Y, porque el espacio cada uno lo tiene, pero no lo intercambiamos. Yo no sé lo que puede sentir una persona con una discapacidad y la persona con esa discapacidad no sabe lo que yo puedo mostrarle desde mi discapacidad, quizás no visible. sí, claro, y me gustó mucho eso que mencionaste, ¿no? Que a veces hasta en tu propia persona, ¿no? De que no tengas alguna discapacidad, pero quizás a ti se te complican los deportes, se te Ujú. complica a lo mejor hablar cosas de fútbol y cómo vamos haciendo ese tipo de discriminación, ¿no? Ese tipo de discriminación que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y que a veces, Inconscientes. ajá, sí, vamos segregando, ¿no? Ujú. Y yo digo el deporte, Cristian, pero en realidad son muchas las cuestiones que yo no me siento capaz, capacitado. Me siento capaz, pero no capacitado para hacerlo, porque me encantaría, pero no me sale. Sí. Entonces, yo empiezo a convivir con eso y empiezo también a buscar otros espacios donde yo pueda sentirme incluido, pero no porque ese grupo de amigos o de quien sea se trate, no me incluyan por una manera, digamos, despectiva o desde la cuestión mala. Simplemente que, bueno, está dado así. Si yo quiero sentirme cómodo, me sigo juntando con ese grupo de amigos, pero voy buscando otros espacios, porque me doy cuenta que en ese lugar no voy a tener mi lugar, por más que yo quiera, en el sentido de que no voy a poder, no voy a conocer mucho del tema. Entonces, cuando hay una discapacidad visible, pero es más que obvio que uno tiene que trabajar, porque el mundo, sigo insistiendo, es de todos, está hecho para todos. Ahora yo soy, por ejemplo, escribo con mi mano izquierda. De niño he sufrido horrores porque no he tenido los elementos para utilizar.
o iba y había un pupitre, un banco, que era todos para los que escriben con la derecha. Entonces, hoy el mundo ha cambiado y ya hay tijeras, hay utensilios de cocina para izquierdos. Entonces, bueno, de a poco nos vamos haciendo conciencia, pero esta inclusión no termina ahí. Ese protocolo inclusivo, que no solamente yo lo trabajo en actos, ¿sí? O en eventos X, lo trabajo para la vida misma. El protocolo es todo, es, nuestra vida diaria tiene un protocolo. ¿Y Si una cómo, casa no está adaptada, no va a haber un protocolo inclusivo ahí, ¿no? En esa casa para esa persona. y cómo nació, cómo te nació esa parte por hacer el protocolo inclusivo y cómo nació ese interés tuyo? Me gustaría saber cómo fue que te empezó a nacer ese interés. Eso nace desde el alma, Cristian, porque cuando uno comienza a observar que el mundo que construimos es un tanto egoísta, yo no sé, digamos que me fue naciendo esto, ¿no? De empezar a mirar a mi prójimo desde este lugar, desde un lugar de decir, uy, no pudo subir la rampa y yo pude. Es como hacer un autoexamen, decir, yo pude, ¿qué sentirá el otro? Pero mirándolo desde el lugar empático, no desde la lástima. Jamás eso, jamás. Entonces, fue naciendo así. Es una mirada desde otro lugar, por eso digo que uno lo va construyendo desde la espiritualidad, ¿no? No importa la fe que uno lleve delante, pero profese, eso quería decir, sino desde cómo nosotros vamos viendo eso. Algunos lo pueden ver desde la espiritualidad, otros desde la misma cuestión social, desde los mismos impedimentos, la vida misma. Entonces empecé a verlo y me atrajo y me atrapó y más allá de llevar el protocolo convencional, que también ese protocolo convencional es inclusivo, porque cuando uno escribe una glosa, escribe un texto para que el maestro de ceremonias lo vaya a leer, es inclusivo porque uno ya lo redacta de una manera que todo el mundo puede entender. Pueden haber, no sé, personas con muchísimos títulos, pero hay palabras que no les van a ser familiares, entonces uno tiene que escribir también de manera inclusiva, aún para los que uno tiene enfrente y considera que son grandes estudiosos. La inclusión es en todos. Cuando uno habla de un país a otro, como en este caso nosotros, Sí, claro. hay términos que yo tengo que utilizar y explicar tal vez, no porque el otro no lo entienda, porque no significan lo mismo. Acá Ujú. nosotros a la mesa y el banco en una escuela le decimos el banco y la silla. En alguna época fue el pupitre. Y no sé cómo lo dicen en los distintos países donde ustedes están residiendo. Entonces, eso ya es inclusión. Sí, ¿Se claro. entiende? Y también me surge esta pregunta de cómo una persona desde su vida cotidiana, si nos puedes dar un ejemplo, cómo una persona desde su vida cotidiana puede contribuir a esta parte de la inclusión, cómo puede ir poniendo su granito de arena, si no sabe cómo empezar, cómo poner ese granito, qué ejemplo o cómo pudiera empezar a poder contribuir a esta parte. Primero tomando conciencia que el mundo lo estamos compartiendo todos y que a veces sin darnos cuenta nos transformamos en una cuestión de egoísmo, ¿no? Porque si yo tengo una vereda que no está en estado, una silla de ruedas no puede transitarla, una persona ciega no puede transitarla. Entonces, tomar conciencia, que esté en condiciones. Y esa palabra que actualmente está muy de moda, pero que siempre le hemos aplicado, nada más que ahora la llamamos empatía, ponerse en lugar del otro, ¿sí?
Entonces, cotidianamente tenemos que empezar a observar. Somos seres razonables, a diferencia de los otros animales con los cuales convivimos este mundo. Nosotros, animales, seres humanos, tenemos la posibilidad no solamente de razonar, sino también de tener una herramienta poderosísima que es la emocionalidad. El protocolo inclusivo y todo, ¿no? Pero lo que es la comunicación misma, porque el protocolo es un medio de comunicación que nos ayuda a transmitir todo lo que uno pretende que llegue al otro. En lo particular lo trabajo desde la emocionalidad. Yo le pongo el factor emocional a todo lo que es comunicación. Entonces, somos personas, como dijimos, ¿no? Somos esos animales razonables y emocionales. ¿Qué otra herramienta nos falta Y para por, que nos pongamos de acuerdo? Ser conscientes y utilizar eso que Dios nos ha dado, o el universo, naturaleza, como lo llamemos. y por ejemplo, en esta parte, cuando estamos hablando de inclusión, es eso, ¿no? Hacernos conscientes, pero hoy en día todo el mundo habla de inclusión, pero no todos incluyen, ¿no? Creo que la palabra inclusión está en muchos ámbitos, pero como tú dices, ¿no? No todos hacen el acto, lo ejecutan, ¿no? Porque hoy en día yo, Es ajá, dime. Sí, 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 adelante, adelante, Porque perdón. hoy en día creo que todos hablamos del término, todos quieren agregar esa inclusión hasta cierto punto medio forzada, pero creo que lo están haciendo desde un mal enfoque, bueno, desde mi perspectiva. ¿Sabes qué sucede, Cristian? Que me parece que la palabra inclusión se ha politizado. Lo han llevado mucho al ámbito político y eso es algo que atrapa, es una palabra bonita, pero simplemente eso. La verdadera inclusión está de persona a persona, desde mi persona, sí, que esté dentro de lo que es la agenda política, está muy bueno, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo los mandatarios comienzan a armar agenda desde lo que se habla, la palabra inclusión, cómo se la aplica? Entonces, que no quede solamente en libros o en documentos de gobierno, sino que pasa por nosotros mismos. Es un sentimiento, ¿sí? Más allá de que es nuestra obligación trabajar por y para la inclusión, es una cuestión emocional, sentimental. Y yo insisto mucho en esto, porque no hay nada más lindo y más productivo que cuando lo hacemos a conciencia. Porque si lo hablamos a veces políticamente, bueno, es algo que marca la agenda, hay que hacerlo. Desde cualquier aspecto, ¿eh? Cualquier aspecto social, hay que hacerlo, perfecto, es lo que corresponde y es lo que así se ponen dentro de las plataformas cuando un político, vamos a hablar de la política en sí, pero en todos lados pasa. Están en campaña política y bueno, y hacen y dicen y dicen, y la plataforma que prometen está. Después llega el momento, si gana esa elección, de aplicarlo. Bueno, ¿cómo lo aplicamos? Se rodea de gente más allá de capaces, de gente que sí van a desarrollar esos proyectos con inventiva, con creatividad. En mi ciudad, por ejemplo, hay muchos grupos de papás con niños con distintas discapacidades. Por ejemplo, se ha generado un espacio donde exclusivamente van los niños con autismo. Bueno, están todos los juegos preparados para ese sector de la sociedad. Todos lo pueden usar, pero también está hecho principalmente para esos niños. Hay muchos espacios que están dedicados a, porque el ciudadano que votó también es un discapacitado. O sea que siempre están mirando desde otro lugar todo lo que se hace en una ciudad, por hablarlo de una cuestión urbanística, ¿no? Entonces, ahí está donde el político toma conciencia porque se junta con un equipo de gente
que también a veces si no la tiene la conciencia, se la hace tomar. Es sumar, siempre para adelante. Hacer hasta donde puede, porque a veces también las cuestiones económicas no dan para grandes cosas, pero esto no se trata de lo económico, se trata del bienestar ciudadano, de dejar de hacer cosas simplemente por la promesa y a veces se hacen cosas que son lastimosas, ¿no? Porque se hace para cumplir, pero no rinde todas las condiciones que una persona con discapacidad necesita. Por ejemplo, Exactamente. los pictogramas para estas personas con autismo están en todas las esquinas. Pero bueno, hay que hacer la conciencia. Se están despintando, miren, una pavada, voy a decir. Bueno, hay que retocar esa pintura. No solamente, hey, cumplió, se fue el gobierno, llegó otro gobierno y bueno, ya lo vamos a... Sí. No, 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 hay que mantener. Eso es protocolo también. Hay que cuidarlo, las Seguir cosas. planificando lo que otro dejó, más allá de ser de un color o no, seguirlo porque está hecho para el ciudadano. Sí, Miren, claro. cuando un político gana la elección, ¿sí? Y que solamente lo votó, no solamente, pero un 70% de la ciudadanía, el otro 30% votó a otra persona, tiene que ser consciente de que cuando él asuma el poder, va a trabajar para el 100% de los ciudadanos. Si un 30% no lo votó, lamentablemente el tema es de él, interno, pero la ciudad es de todos. Entonces, si hablamos de eso, la inclusión, el protocolo inclusivo que debe utilizar ese político en funciones ya, pasa por ahí. Es correcto, a veces dejamos de dejar esa incontinuidad de lo que a lo mejor se va haciendo y llega otro gobierno y empieza con otras ideas, con otros ideales y se interrumpe lo que ya habían avanzado, ¿no? Al principio, ¿no? Y creo que debe de haber una continuidad en ese aspecto, en ese ámbito. Ahorita voy a interrumpir un poquito la entrevista, hermanito. Vamos a ir ¿Sí? a un segmento que se llama La Cámara Viajera, que viene, creo que me parece que directamente desde Francia, así que vamos a compartirles la Cámara Viajera del día de hoy. El Foro Internacional de Personas con Discapacidad, Cali Ayuda y Concali presentan la Cámara Viajera. Ça va, Alessandre, c'est Wilbert, je suis salvadorien, j'habite en Europe depuis quelques ans. On se trouve à ce moment dans la place du Théâtre à Paris avec toute ma famille. Ma tante m'a dit que tu connais très bien et que tu étudies en français en Salvador. Alors je t'invite à continuer en apprenant le français. C'est une langue étrangère très très importante. Et bon, je t'embrasse à côté de l'église Sacré-Cœur, à Montmartre. Des bisous, je t'embrasse. ¡Ay, qué hermoso! ¡Wow! ¡Video! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué hermosa! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto grupal! ¿Te gustaría compartir con nosotros una pequeña grabación de un lugar que hayas visitado o algún tema interesante en tu país? Contáctanos. Nuestra ¡Qué querida amiga, belleza! nuestra querida amiga Jackie Sandoval. Wow, esa fue nuestra cámara de hoy, cámara viajera de hoy, amigo. Y voy a darle el paso a Víctor, que tiene la manita levantada. No sé si algo quiera comentarnos. Hola, Víctor. Buenas noches, Gustavo, felicitaciones.
Muchas gracias, Víctor, un gusto Eh, conocerte. esa palabra, introducción, yo también soy instruido con arte, yo soy artista plástico y trabajo con chicos especiales, y doy digo pintura Ujú. y yo tengo unos 9 chicos, pero también tengo una compañera que vive, que también le gusta trabajar con niños. Eh, Como es la pregunta, Ujú. es que, ¿cómo se hace para trabajar con todo lo que tú estás dando una enseñanza? ¿Se maneja? Bien, felicitaciones, Víctor, por tu trabajo y bueno, el arte es un medio inclusivo, ¿no? Porque ahí nosotros tenemos una interpretación, digamos, con la libertad de interpretar lo que el arte nos está mostrando ahí. Y yendo a tu pregunta, eh, bueno, trabajar desde el lugar de abrirnos, de saber que el otro necesita saber lo que yo le estoy explicando, de mis conocimientos, pero también saber escuchar. No por algo Dios nos dio solamente una boca y dos oídos, ¿sí? Ujú. Entonces, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y del otro, siempre estar atentos para aprender del otro. Un estudiante nos puede enseñar muchísimo, porque es más, si el docente está abierto a eso, puede planificar clases totalmente abiertas, totalmente positivas, porque escuchando al estudiante en esa retroalimentación que yo digo, ¿no? En el feedback ese, el docente no solamente va a aplicar los conceptos que el ministerio o el espacio académico le indican, sino que puede hacer clases creativas donde puede adaptar esos conceptos si tiene una noción y una mirada de cada uno de los estudiantes que tiene en esa aula. Entonces le va a ser más cómodo al estudiante, más fácil, porque si el docente se da cuenta, cuando le deja la participación activa al estudiante de expresar lo que siente, lo que piensa, lo que aprenda y explique de lo que el docente le dio como contenido en el aula, se va a dar cuenta que puede hacer algo más personalizado, no a cada uno, pero hacer como un abanico de decir, bueno, voy a enseñar matemática desde el lugar que ciertos alumnos me dijeron que lo entienden mejor. Me adapto a ellos. No voy solamente con la consigna tradicional, convencional, de que siempre hay una fórmula que hay que darla de esa manera. Bueno, la fórmula, ahí está la inclusión, es la creatividad que yo le voy a poner para que esa misma fórmula, que no tiene otra salida más que esas fórmulas en sí, usando los conceptos que me han dado los estudiantes, yo voy a poder aplicarla desde otro lugar, creativamente, dinámicamente. Tengo que hacer que el estudiante tenga ganas de aprender lo que yo estoy dando. Entonces, es una manera de motivar y ahí es cuando desde lo conceptual, desde lo que es una disciplina como por ejemplo la matemática, que es más fría, ¿sí? Bueno, darle ese calor en cuanto a ver cómo hago para que llegue de otra manera al estudiante y no solamente vea que son números, 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 fórmulas, sino que vea, miren, ¿por qué les digo esto? Porque tal vez inconscientemente yo ahora estoy dando este ejemplo y me viene a mi mente que en mi época de estudiante la matemática no era mi fuerte, pero tuve una docente tan, tan abierta, con tanta destreza, que la matemática sigue siendo que no es mi fuerte, pero yo veo los números y me enamora porque tengo el recuerdo de esa docente que le puso mucha pasión para que todos, incluido, ¿sí? Gustásemos de saber más de matemática. O sea que es
esa es la función, ¿no? Ese protocolo comunicacional que yo voy a utilizar aplicando esa retroalimentación. No sé si respondo a tu pregunta, Víctor. Sí, yo soy cristiano y Ujú. creo en Dios y vivo en el para Dios y eso es. Es que todo nace, todos tenemos un don, ¿sí? Un talento. Y está muy bueno que ese don o ese talento lo podamos proyectar y que sea útil a la sociedad. Está muy bueno. Muchas Dale, gracias, Gustavo. Víctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora voy a pasar con mi compañera Martita para que nos lea unos comentarios que tenemos tanto en las redes sociales como aquí en Zoom. Sí, bueno, y muy interesante el programa, Gustavo, muy, muy interesante, muy linda tu visión de la discapacidad. Muchas Bueno, gracias. aquí los comentarios que tenemos. Dora Hernández nos dice saludos. Amalia Rodríguez, saludos desde Colombia. Ana Cristina Yanuzzi nos dice, excelente programa. Jorge Luis Peralta, saludos desde Bogotá, Colombia. Amalia Rodríguez nos dice, a muchos no nos salen muchas cosas. Amalia también nos dice, hermoso video. Saludos a Jackie Sandoval. Y felicidades, Gustavo, qué bueno lo de tus libros en lengua de señas y braille. Por acá tenemos también otros comentarios. Déjame un minutito. Saludos desde España para todos, nos dice Paula y nos dice también, ¿podría darme un ejemplo conciso qué puedo hacer yo en este momento? Bueno, no sé, te dejo la inquietud. Sí, sí, el nombre desde España, ¿cómo es? Paula. Bueno, si Paula quiere especificar qué está necesitando, con gusto, si está a mi alcance, con gusto. Ah, no, perdón, es Tibu, ¿no? Sí, es Tibu, Ah, porque Tibu, no era está. la Sí, pregunta que yo te hice de sí, cómo en la vida cotidiana pueden contribuir con esta parte de la inclusión Ah, y el protocolo. Era lo que yo te preguntaba hace un momento. bien, ok. bien. Gracias por esos mensajes, gracias. Eh, Esta retroalimentación está muy bonita. Ok, Martita, no hay otros mensajitos. No, por el momento solo veo esos. Y bueno, agregar yo de parte mía personal que realmente sí, todos en algún momento nos hemos sentido excluidos. Y Exactamente. exacto, y creo que las personas con discapacidad, pues con mayor razón. Yo ahora mismo me siento Ujú. bastante excluida en mi trabajo. Y bueno, pero bueno, son cosas que, y sabes que digo yo también, que aunque existan muchas leyes, mucha disposición, lo importante siempre es cambiar la mentalidad de las personas, porque Ujú. mientras las personas sigan con esas ideas, con esos, eh, sí, con ese tipo de ideas, con esos prejuicios, es muy difícil que las cosas cambien. Son Entonces, patrones sociales que están tan estructurados que no buscan el cambio. Está silenciado, Marta, tu micrófono, perdón. A ver, voy a ver si por aquí puedo ayudar a Martita. hola, ya me escuchan. Ya, Me quedé ya, aquí Ahora sí. ya, ahora sí. Sí, no me dicen, espera, dame un segundo, me dicen que acá en Zoom hay más mensajes, pero Bien. la verdad, sí, disculpa, no los vi. Ujú. Bueno, ¿cómo dice aquí Brian González? ¿Cómo podemos identificar cuándo en realidad es inclusivo o no es inclusivo el colegio o la escuela? Y también nos dice Valeria, en las escuelas o en colegios podemos buscar la inclusión,
hablando y haciendo charlas para que todos los compañeros y maestras, para que sepan sobre ellos y digamos no a la exclusión y discriminación, Ujú, que hay más integración social y podemos aprender de manera fácil y felices. ujú. Bueno, mira, una inclusión en la escuela comienza desde el propio docente, como decía, y no solamente en el aula. ¿Cuántas veces han acudido a actos escolares y desde el mismo escrito del acto ya se está excluyendo a los alumnos porque se escriben esas glosas con una terminología que el estudiante no comprende porque no está al alcance todavía de ciertas terminologías de las palabras. Entonces, siempre se escribe el acto para el familiar, para el adulto que va a acompañar al estudiante, y a veces no se tiene en cuenta que un acto escolar es la proyección del aula al salón de actos y que el alumno sigue aprendiendo. Entonces, hay que escribir las glosas, ese acto, si es para un estudiante de preescolar, primario, secundario, ahí está una verdadera inclusión, donde el resto, el papá, la mamá, el familiar que va al acto de ese niño que integra la familia, pasa a ser un invitado, pero que el acto esté hecho, escrito, realizado, digamos, globalmente para el estudiante. Poder no solamente copiar, copio, pego, saco de Wikipedia, sino una glosa simple, corta, pero con un sentido que el estudiante siga comprendiendo. Muchas veces en los actos conmemorativos se habla de un prócer y se habla del prócer con palabras complicadas, bonitas, elegantes, pero sigue estando hecho para el público adulto que está, y lo que se busca es que el estudiante comprenda de ese prócer. El acto, si bien es un acto donde se conmemora una fecha, pero es el aula llevada al salón de actos donde el estudiante sigue aprendiendo. Entonces, eso es la inclusión. Tener ediliciamente el acto, perdón, la institución adaptada, en fin, muchos puntos que son pura y exclusivamente responsabilidad de la persona que tiene a cargo los estudiantes, ¿sí? Todo el equipo directivo, de docentes, son los que tienen que aplicar y planificar esa inclusión, que no solamente pasa por lo edilicio, vuelvo a insistir, sino que pasa desde lo comunicacional, como yo transmito tanto dentro y fuera de la escuela esos conceptos. Y yo creo también me atrevería a agregar que muchas veces Sí, se habla de la inclusión y de la empatía como una moda, como ujú, que tú decías por cumplir un requisito, pero no realmente porque se pongan en los pies o en los zapatos de una persona con exacto. un tipo de condición diferente. Por ejemplo, para no ir muy lejos, vemos en las ciudades rampas para sillas de ruedas que yo las veo y digo, esas son unas rampas suicidas, porque si uno Ujú, se sube o se baja por ahí, pues se puede fácilmente hacer un daño. Mira, Gustavo, nos llegó otra pregunta. Dice, Gustavo, sí, soy Valeria. Una pregunta, ¿qué te inspiró y qué significa para ti hablar sobre la inclusión? es lo que veníamos charlando. Valeria, a mí me inspiró la mirada hacia el otro. No sé cuándo nació, cómo, es sensibilidad en cuanto a no solamente decir empático, me pongo en lugar de lo, sino estar con el otro. Entonces, una vez que comienzas a darte cuenta que el mundo está hecho para todos, uno se empieza a sentir egoísta, tacaño, incluso hasta a veces, no sé si mala persona, pero se hace el distraído. Y cuando uno es consciente y se da cuenta que se está haciendo el distraído, ahí comienza a trabajar ese fantasmita que tenemos en nuestra cabeza, el decir, esto no es así, estás mintiendo, es un acto de conciencia. Entonces ahí es cuando verdaderamente uno dice, me vuelvo a esto. Y uno lo internaliza y después lo naturaliza. Es parte de nuestra vida.
Y creo que todo comienza, y a lo mejor es lastimoso, y pido disculpas, ¿no? Pero si ofende, pero a veces uno mira al otro y decir, ay, pobre, no pudo subir la rampa. Todo comienza por ahí seguramente, hasta que toma conciencia de que no es pobre, no pudo. Nosotros no hicimos algo para que él pueda subir la rampa. Si es de él también eso, es de ella. ¿Por qué nos apropiamos de algo que también nos lo han prestado? Es todo prestado. Entonces, dejemos que el otro también lo utilice. Hagamos que el otro lo utilice. Entonces, bueno, comenzó ahí, ¿no? Esa mirada inclusiva. Y por eso lo llevo al terreno profesional y lo aplico en el terreno profesional. Wow. Muchísimas gracias, amigo, por esa parte. No sé si hay algún otro comentario, Martita, de tu lado, de tu parte. Bueno, no, pues decirle a Gustavo que le agradecemos mucho su participación, su visión, sobre todo la forma de incluirnos, de pensar en nosotros, porque la diversidad no solo es discapacidad, es toda la Ujú, diferencia, toda la variedad de personas que existimos. Y de verdad que mucha gente se da cuenta de lo que es una discapacidad cuando desafortunadamente adquiere una, porque nadie tiene ujú, la salud garantizada toda la vida. Y fíjate que yo he tenido, por ejemplo, un amigo con el que yo salía a veces a caminar, digo yo, en silla de ruedas por la calle. Y ahí era ujú, cuando él me decía, oye, de verdad que uno no sabe lo que es andar en una silla de ruedas en una ciudad hasta que no le toca a uno vivirlo. Porque entonces ujú. tú te das cuenta que hay el huequito en la calle, la subida, la bajada, el andén mal diseñado, no sé qué. Entonces son cosas que las personas no comprenden hasta que no lo viven. O el hecho de tener Exacto. una persona que se despierta en una clínica, en un hospital, y de pronto le dicen, no es que usted no va a volver a caminar, o usted no va a volver a mover sus manos. Y ahí es cuando esa persona entiende y se pone en la posición del otro. Y qué Ujú. tristeza Así es. que tengamos que llegar a esos extremos para, pues, visibilizar y entender a otras personas. Sí, es importante dejar de mirar al otro como un distinto, un diferente. Porque si nosotros nos ponemos en esa postura, el que tiene la discapacidad también nos ve como un distinto, un diferente, sí, y no claro. en mejor posición, nos ve como el diferente, Sí. quizás como que no somos tampoco los adaptados. Depende de la mirada de cada uno, y ahí es cuando uno comienza a mirar distinto, porque una cosa es mirar y otra cosa es ver. Yo veo lo que pasa, pero si no lo miro, no voy a poder capturar eso y ver cómo lo capitalizo, ¿no? Para bien o para mal, pero la idea es capitalizarlo para bien. ¿Qué hago con esto que yo estoy mirando? Y comprender también que cada persona es única, que todos somos personas y que todos merecemos respeto. Totalmente. Por eso digo que están en todo el derecho de que una persona en silla de ruedas nos vea distinto a nosotros y quizás que de manera fea, y no estaría equivocada, porque muchas veces debe ver que somos egoístas. Sí, claro. Claro, porque lo vemos desde esa postura, ¿no? Desde los que Ujú. no la tienen lo ven distinto y por qué no también, también verlo del otro lado, ¿no? Porque una persona con Miren, discapacidad también sí. lo llega a ver distinto, ¿no? Ujú. Miren, estos días en mi ciudad, hoy es sábado, este jueves, 2 días atrás, invitamos a una embajadora, que es una ciudadana, es una abogada, que representa en la Argentina a la bandera de la discapacidad, personas con la bandera, sí, internacional de personas con discapacidad. Es de origen, viene desde España. Se trata de un joven con síndrome de Down que se ha convertido en un bailarín clásico excelente, y fue quien creó esta bandera. Bueno, el gobierno de mi ciudad, dentro de los tratamientos que hemos hecho, en el cual me incluyo en estos contactos, la presentó
para todas las instituciones que tienen personas con discapacidad y para las instituciones que no tienen una persona con discapacidad visible. Y es una bandera que representa al mundo, ¿no? Eh, Tiene los colores del oro, el plata y el cobre. Este joven con síndrome de Down le ha dado el significado a esta bandera y bueno, y está recorriendo el mundo. Es una manera de abrazar la discapacidad en un común y en un todos. Así que fíjense cómo también el mundo está trabajando en eso. ¿Y por qué cuando yo digo, si el gobierno, yo trabajo? En uno de mis trabajos tiene que ver con un espacio de gobierno. ¿Por qué digo que cuando el gobierno a veces no hace es porque le falta gente que mire de esa manera? Bueno, con mi equipo vemos esas cuestiones y se concretan esas situaciones, como por ejemplo haber presentado la bandera internacional de personas con discapacidad de origen española aquí en la Argentina y también una charla de parte de esta embajadora internacional a todo el público que quiso asistir al evento, que fue invitada, las personas, y bueno, se dio. Entonces hay que trabajar por eso. Si hay alguien que no lo mira, tenemos que trabajar para que ese alguien que no lo mira comience a mirarlo. Bueno, efectivamente, hermanito, y yo creo que este tema da para mucho más, da para Ujú. mucho más, para otra segunda parte Con gusto. en otro momento, hermanito, en verdad, con el tema y con lo que platicamos hoy, nos quedamos mucho. Yo en lo personal aprendí mucho el día de hoy. ¿Algunas palabras finales que quieras decir antes de despedirnos? Un agradecimiento eterno a cada uno de ustedes por dejarme estar y compartir este momento tan bonito, que pueda expresar mis sentimientos, mis pensamientos, mis accionares, que a veces son pequeños tal vez, pero son muy sentidos. Y no importa si es grande o es pequeño lo que uno hace, lo importante es hacerlo y a disposición para quienes necesiten algo y está a mi alcance, bienvenido sea. Y muchas gracias por todo. Tus redes Mm, sociales. Mis redes Muchísimas. sociales, Ajá. perdón, sí, Cristian, Sí, dinos tus redes sociales, hermanito. ¿Cuáles sí, son? ¿Cómo te pueden bueno, contactar? mis redes sociales son en Facebook, Gustavo Caballero. Van a encontrar en el perfil, tiene mi foto, así que pueden encontrarme rápido, Gustavo Caballero. En Instagram es Gustavo Caballero también, es un Instagram abierto. Y bueno, todas mis redes están a mi nombre y es fácil de identificar porque son redes abiertas. TikTok también manejo mucho, me gusta porque es también otro espacio que mucha gente lo quiere seguir. Y esas son las tres que más uso. Y si quieren, les dejo mi correo electrónico, que es gustavorc2002-2001 arroba gmail.com. Muchísimas gracias, hermanito, por el correo, también por el mensaje que diste el día de hoy, que en verdad es un mensaje lleno de amor, lleno de fraternidad, en verdad. Muchas gracias de parte de Fundación Cali Ayuda y de parte de todos los que componemos este hermoso programa. Muchísimas gracias, Martita, que me estuvo ayudando en los comentarios. Gracias a Tibu, gracias a Brian, que están detrás de cámaras pero que siempre están apoyando en las transmisiones. Y gracias a todo el equipo y gracias a todos los que componemos el Foro Internacional para Personas con Discapacidad. Al finalizar, también se les va a poner una encuesta para que ustedes puedan contestar unas 3 preguntitas rápidamente los que estamos aquí en Zoom y ya nos estaremos viendo el próximo sábado con otro gran programa de muchísimo valor. De mi parte es todo. Mi nombre es Cristian Rodríguez, mejor conocido como Psicosonrisas. Y en el Foro Internacional todos somos uno y uno somos todos, todos por un mundo
más inclusivo y mejor. Hasta luego, bye. ¿Has soñado con bailar pero las limitaciones físicas se interponen? En Concali derribamos esas barreras y traemos la magia del baile a todos. Ofrecemos servicios de baile virtual y presencial diseñados para personas en silla de ruedas. Desde tu hogar o en un espacio adaptado, disfruta de una experiencia inclusiva y divertida. En Concali, creemos que todos merecen sentir la alegría del baile. Nuestros instructores están capacitados para adaptar las clases a tus necesidades, asegurando movimientos naturales y empoderadores. Descubre nuevas formas de expresarte, conoce a personas increíbles y diviértete. La silla de ruedas no es un límite, sino una oportunidad para reinventar el arte del baile. Contacta a Concali y siente el ritmo. Todos podemos ser estrellas.